¿Qué hace de especial a una brigada de emergencia? No son solo chalecos, botas o simulacros. Estas son las personas que eligen estar ahí cuando más se necesita. Creo que todos nacemos con una misión en la vida y la mía es servir, porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces son cosas que se sienten y la verdad me hace muy feliz, es muy satisfactorio para mí servir a otras personas. Mi profesión me permite salvar vidas, prevenir enfermedades. La verdad, el reto era poder sentirme útil, porque por mi discapacidad a veces uno piensa, no, usted amputada de pierna, ¿qué va a hacer? No, la discapacidad la tienes es mental. Si quieres hacer algo, hazlo. Ellos son la primera línea de ayuda ante una emergencia. Y en Positiva creemos que una brigada fortalecida es una comunidad protegida. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez. Les va a estar acompañando durante esta hora para que conversemos y nos llevemos información muy valiosa aplicable a nuestras labores. Bueno, yo quiero que iniciamos y les quiero plantear la siguiente situación. Yo los voy a estar leyendo en el chat, así que muy atentos. ¿Qué creen ustedes? Bueno, no imaginemos que mañana hay una emergencia y esta nos obliga a una pequeña empresa a detener sus operaciones durante una semana. ¿Qué creen que sería lo primero que pondría en riesgo la continuidad de esta empresa? Les voy a repetir la pregunta. Imaginemos que mañana una emergencia obliga a una pequeña empresa a detener sus operaciones durante una semana. ¿Qué creen que sería lo primero que pondría en riesgo la continuidad de esta pequeña empresa? ¿La operación, los riesgos, los clientes o todo lo anterior? Veanme, los voy a estar leyendo por aquí, me responden en el chat de preguntas, que los quiero estar saludando. Bueno, en una MIPYME donde muchas veces los recursos y el personal son limitados, una interrupción puede generar impactos importantes, ¿cierto? Y aunque nadie espera que ocurra una crisis, la diferencia está en qué preparado está la empresa para responder y recuperarse. Por aquí, Lady Joana Soto nos dice que todo, es muy cierto, todo nos puede afectar. Precisamente eso vamos a conversar hoy en la Comunidad Nacional de Conocimiento en Proyecto Especial Empresas MIPYMES, donde veremos la sesión número 4, gestión de crisis y planes de continuidad empresarial diseñados para MIPYMES. Por aquí también Dacier Hurtado nos dijo todo lo anterior. Esto es muy cierto. Me encanta que estemos todos de acuerdo. Para hablar de este tema, le damos la bienvenida a la doctora Linda Orrego Giles, ella es administradora de empresas con una trayectoria enfocada en el sector salud y en bienestar. Ella se especializa en auditoría médica, en administración de la salud y en seguridad y salud en el trabajo. Además, tiene un máster en coaching ontológico y ejecutivo. Doctora Linda, gracias por estar aquí. Qué gusto saludarte en esta mañana. Muchas gracias, Diana. Muy buenos días para toda nuestra comunidad especial para proyectos MIPYMES, para toda la familia positiva que siempre nos acompaña en estas acciones educativas. Estoy muy feliz de que podamos dedicar este día a este tema tan importante, especialmente para las micro, las pequeñas y medianas empresas, es la gestión de crisis y los planes de continuidad. Agradezco enormemente su presencia y disposición para aprender, para compartir, para discutir, para dejar sus preguntas, Diana, y pues bueno, para iniciar nuestro día y con este abrebocas que nos has regalado, pues le damos paso a nuestro público para que puedan conocer nuestro ya habitual y conocido sondeo que los lleva pues a un clavado de conocer un poco más sobre el tema. Así es, doctora Linda, ya calentamos motores con una primera pregunta, pero entonces ahora sí entremos en materia. Queremos saber los conocimientos previos que ustedes tienen sobre el tema de hoy. Los queremos ver muy participativos y los invitamos a responder en pantalla a las siguientes preguntas.
Muy bien, la primera pregunta. Vamos un momento que hay un error acá. Bueno, mientras podemos iniciar el sondeo, le quiero recordar a todos los participantes que el certificado de este evento lo podrán conseguir pasados 1 u 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa en Posipedia en la sección Edúcate. También les quiero recordar que no hay asistencia, no tienen que firmar asistencia para estos eventos web, ya que al ustedes haberse inscrito, confirman su asistencia, simplemente deben permanecer en la sesión el 90% del tiempo que esta dure, entonces así les marcará la asistencia al evento. Y también, Diana, recordarles a nuestros asistentes esta ruta del conocimiento que hemos venido trazando a lo largo de este año 2026. Ya los hemos venido acompañando a lo largo de algunos años con estas acciones para las MIPYMES. Recordemos que pueden encontrar en nuestra dirección, si ahorita se las recuerdas, cómo es la ruta para llegar a cada una de estas acciones. En la sesión 1 recordamos que vimos cultura organizacional y clima laboral adaptado a las realidades de MIPYME. Un enfoque súper importante en cuanto a la empatía, la resiliencia y todo el tema del capital y la cultura de cada uno de nuestros colaboradores y de lo que los rodea. En la sesión número 2 recordamos esa innovación inteligente para MIPYMES que necesita crecer con presupuestos reducidos y nos dimos una vuelta por todas las herramientas que son de fácil acceso, de gratuitas o de bajo costo y que creo que todos aprendimos muchísimo de cómo podemos hacer que nuestra MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa, crezca sin necesidad de grandes inversiones. La tercera sesión que vimos fue digitalización y automatización práctica para MIPYMES sin grandes inversiones, que se conecta mucho también con el tema de innovación inteligente para MIPYMES. Y hoy estamos hablando, o vamos a hablar mejor, sobre gestión de crisis y planes de continuidad empresarial diseñados para MIPYMES. Cómo podemos afrontarlas, cómo podemos identificarlas, cómo podemos revisar un plan de continuidad para que, así como el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo nos muestra un diagnóstico o una radiografía muchísimo más precisa sobre varios ítems de nuestra empresa, asimismo podamos actuar frente a una crisis y tener un plan de continuidad o un plan de acción que nos pueda llevar a salir de esto. Entonces, te dejo, Diana, para que le recuerdes a cada uno de nuestros asistentes esa ruta de cómo pueden revisar nuevamente cada una de estas acciones. Les recuerdo que esta ruta la pueden encontrar en Posipedia, en Red Nacional de Comunidades. Ahí pueden encontrar, ahí buscan el nombre de la comunidad y ahí pueden encontrar las sesiones anteriores. Vamos a iniciar entonces este primer sondeo. La primera pregunta que tenemos es: ¿cuál considera que es el principal objetivo de un plan de continuidad empresarial? A, evitar que ocurran todas las crisis en las empresas. B, permitir que la organización continúe su operación. C, incrementar ventas y rentabilidad de la organización. O D, sustituir los planes de emergencia y evacuación. Vamos a esperar unos segundos a que ustedes nos dejen su respuesta en pantalla y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron así: A, evitar que ocurran todas las crisis en la empresa, 34%. B, permitir que la organización continúe su operación, 52%. C, incrementar ventas y rentabilidad de la organización, 14%. Y D, sustituir los planes de emergencia y evacuación, obtuvo 0%. Vamos con la segunda pregunta de este sondeo. ¿Cuál de las siguientes situaciones podría convertirse en una crisis para una MIPYME? Un retraso de 5 minutos en una reunión. B, la ausencia de un colaborador durante el día. C, un ciberataque que bloquea información y detiene la operación. O D, el cambio de horario de una capacitación. Vamos a esperar unos segundos a que ustedes nos den su respuesta en pantalla y volvemos con los resultados. Así quedaron los resultados. A, un retraso de 5 minutos en una reunión, 0%. B, la ausencia de un colaborador durante un día, 16%. C, un ciberataque que bloquea información y detiene la operación, 81%. Y D, el cambio de horario de una capacitación, 3%. Vamos con la última pregunta de este sondeo.
¿Cuál de los siguientes elementos es fundamental para una adecuada gestión de una crisis empresarial? A. Improvisar soluciones cuando ocurra la emergencia. B. Esperar a que la situación se resuelva por sí sola. C. Liderazgo efectivo, comunicación clara y el plan de continuidad de delegar todas las decisiones únicamente al gerente. Vamos a esperar de nuevo unos segundos y volvemos con los resultados. Así quedaron los resultados. A. Improvisar soluciones cuando ocurra la emergencia, 0%. B. Esperar a que la situación se resuelva por sí sola, 3%. C. Liderazgo efectivo, comunicación clara y el plan de continuidad, 94%. Y D. Delegar todas las decisiones únicamente al gerente, obtuvo 3%. Muchas gracias por participar de este sondeo inicial, pero ahora sí iniciamos con esta sesión. Doctora Linda, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Muchas gracias, Diana, y a nuestro ingeniero que nos resolvió estos problemas técnicos también. Muchísimas gracias. Siempre Positiva tiene un equipo detrás de la pantalla para estar apoyándolo siempre. Bueno, vamos a empezar con esta frase que resume muy bien el propósito de este espacio, de este conversatorio, de lo que vamos a ver el día de hoy es: en medio de la dificultad reside la oportunidad. Y más allá de quien haya pronunciado por primera vez esta frase, esta reflexión nos recuerda que la crisis, aunque representa momentos de incertidumbre, de miedo, de desafíos, también se convierte en un escenario ideal para que podamos o para que ustedes puedan innovar, aprender, fortalecer los procesos y prender ese bombillito de saber qué puede estar fallando en la organización para que se vuelvan muchísimo más resilientes. Recuerden que las empresas que se mantienen en el tiempo no son necesariamente las más grandes, las más fuertes. Ya hemos visto el poder de la MIPYME en el mundo, no solamente en Colombia. Entonces, pues esto hace que enfrenten problemas pues con una mayor celeridad o digamos, mayores recursos. Entonces, esto es súper importante. Yo quisiera hacerles una pregunta que los va a llevar a motivarse y a cuestionarse y a revisarse interiormente, siendo propietarios, administradores o gerentes de esas MIPYMES que ustedes están representando el día de hoy, o empleados que cumplen una función de liderazgo importantísima. Es si mañana su empresa donde están no pudiera abrir sus puertas por una situación inesperada que no se les pasó ni por la mente, ¿estarían realmente preparados para continuar operando? ¿Qué pasaría con esos clientes que son fieles, que están allí siempre, que consumen nuestros servicios o nuestros productos? ¿Qué pasaría con el talento y el capital humano? ¿Quién tomaría esa decisión importante de saber qué hacer? ¿Sí? ¿En manos de quién estaría? ¿Y cuánto tiempo podrían mantenerse sin operar o sin tener ningún tipo de producción del bien o servicio que ustedes están prestando? Entonces, esas son como unas preguntas que nos hacen cuestionar y que nos hacen motivar. Pero antes de entrar en materia con nuestro primer tema, vamos a revisar esos objetivos que idealmente esperamos, Positiva y esta colaboradora, que puedan quedar claros en el día de hoy. Entonces, uno de ellos es comprender los conceptos fundamentales de la gestión de crisis, identificando los principales riesgos que puedan afectar la continuidad de las operaciones en las MIPYMES. Segundo, reconocer los componentes esenciales de un plan de continuidad empresarial, analizando herramientas prácticas para priorizar procesos críticos, gestionar recursos y establecer acciones. Y tres, promover una cultura organizacional orientada a la prevención, la resiliencia y la mejora continua, fortaleciendo el liderazgo, la comunicación y la toma de decisiones como elementos claves para afrontar la crisis. Digamos que este objetivo sí es súper claro y nos da como una respuesta. Entonces, entrando en materia, cuando hablamos de una crisis empresarial, muchas o muchos de nosotros nos imaginamos que únicamente puede ser un incendio, un terremoto, una pandemia, y la realidad es muy diferente. Una crisis puede empezar con algo tan cotidiano como un apagón, ¿sí? Un apagón de energía largo, ¿sí? Como la falla de un servidor, como lo que escuchamos que pasa mucho en el sector financiero, de repente en algunas financieras, como ciberataques o intentos de ciberataques, como sucede en algunas empresas, pérdida de la información de bases de datos, la renuncia inesperada de un colaborador que es eficiente y eficaz para nuestro negocio, un problema con un cliente grande o con un proveedor que es estratégico para nuestra operación,
o incluso en este medio y en este momento de vida, una publicación negativa, un comentario negativo en redes sociales que afecta la reputación de nuestro negocio, de nuestra empresa, ¿cierto? Entonces las crisis no avisan, no envían un correo diciendo la próxima semana vamos a tener una afectación a su empresa o a su emprendimiento, simplemente ocurren y cuando llegan pues ponen a prueba absolutamente no solo los recursos de la organización, sino también el liderazgo, la capacidad de respuesta de cada uno de ustedes y la rapidez con que se pueda tomar esa decisión. Como lo vimos en Colombia y en el mundo entero, fuimos testigos de situaciones muy complejas como fue la pandemia COVID-19, que ¿qué nos obligó? Pues a las empresas, a las familias, a todos cerrar temporalmente los modelos de negocio, reinventarse, implementar un trabajo remoto desde casa o en tiempo récord, ¿cierto? Y muchas de estas MIPYMES, ese fue el eslabón o fue el escalón que tuvieron que subir para posicionarse. Muchas de esas empresas crecieron absolutamente a niveles agigantados en esta época, que era una época de crisis, y digamos que fue un ejemplo maravilloso, y para otras, pues desafortunadamente fue el acabose, o fue como reinventarse y finalizar hasta acá. Entonces, una de las situaciones que ha venido en aumento en los últimos tiempos para las organizaciones, para las micro y las pequeñas y medianas empresas, incluso para las grandes empresas, es el tema de los ciberataques. Entonces, se ha demostrado que ninguna empresa, por pequeña que sea, está exenta de sufrir una interrupción de las operaciones. Entonces, las micro y las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿qué pasa? Cuentan con menos recursos financieros, tienen menos personal y en muchos casos no disponen de un plan de emergencias previamente establecido para responder a esta situación inesperada. Entonces, ¿cuál es esa cuestión fundamental que debemos tener en cuenta? Es qué diferencia tiene una empresa que logra superar una crisis a otra que desaparece en esa crisis. Entonces, la respuesta no siempre está en el tamaño, no siempre está en la organización, ni en la cantidad de dinero que tiene, como les decía anteriormente, sino que una empresa preparada, como les he dicho, lo que no se mide, no se puede saber, pues, lo que no podemos medir, no se puede visualizar hacia dónde está ese objetivo SMART claro. Entonces, una empresa que identifica ese riesgo conoce cuál es el proceso más importante de la empresa, cómo está organizada esa pirámide en su rango de importancia, sabe quién toma las decisiones, ¿sí? En caso de, pues, quién tiene la clave de seguridad para desactivar una alarma, quién es el encargado de las bases de datos, quién es el encargado del servicio al cliente, cómo comunicarse con los colaboradores y con los clientes y qué acciones deben ejecutar para recuperar en caso de una acción peligrosa. Entonces, eso es precisamente pues lo que vamos a hablar en esta sesión. Vamos a ir adelantando un poquito porque el tiempo nos apremia y vamos a ver por qué es tan importante prepararnos para una crisis, después de comprender que las crisis pueden afectar a cualquier organización independientemente de su tamaño, de su actividad económica, de su riesgo según el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en el cual estén ubicados. Entonces, ¿por qué una MIPYME debe prepararse para una crisis, ¿sí? Para algo que quizás puede ocurrir? Porque las MIPYMES les cuesta mucho menos recuperarse, ¿sí? Las MIPYMES representan un porcentaje muy importante en el tejido empresarial colombiano, como lo hemos hablado. Son empresas que generan empleo, dinamizan la economía del país y sostienen el desarrollo de la mayoría de regiones. Y también pues son las que más contribuyen al Producto Interno Bruto. Sin embargo, también son estas empresas las que tienen menos margen para afrontar una interrupción prolongada. Entonces, pensemos en un momento en una empresa familiar. Imaginemos que durante un lapso de unos días, 5 o 6 días, no puede facturar porque su sistema informático pudo haber colapsado, aunque el problema parece pequeño o parece únicamente tecnológico a la vista de los demás, pues esas consecuencias comienzan a multiplicarse dado que los clientes hoy en día necesitan su facturación electrónica, necesitan tener todo pues súper organizado, ya no podrán atender los clientes con tranquilidad, se van a retrasar las entregas, pues los medios de comunicación que utilizan, virtuales, telefónicos, digitales, van a colapsar y los proveedores empiezan a
generar preocupación porque no se recibe oportunamente ni la facturación ni el producto tampoco. Entonces, mientras los gastos fijos siguen aumentando, ¿cierto? El arriendo, los servicios públicos, la nómina, los impuestos, las obligaciones financieras, la empresa deja de producir estos ingresos. Entonces, hay que pensar cuando llega una crisis que difícilmente está afectando un área o un sector de mi empresa o de su empresa. Está afectando, está generando una reacción en cadena que impacta toda la organización. Entonces, por eso es tan importante estar preparados. Entonces, pensemos qué sucede si se nos incapacita un colaborador. Tenemos cómo cubrir esa ausencia de talento humano, ¿sí? O solamente tenemos esa persona que sabe hacer esta labor, que sabe manejar esta máquina, que sabe realizar esta operación. Entonces, eso nos habla de organizaciones resilientes, de organizaciones empáticas que hacen que sus colaboradores como líderes estén conectados. Entonces, las organizaciones son exitosas no porque no hayan vivido una crisis, quiero que eso quede súper claro, sino porque muchas que han atravesado momentos difíciles logran salir más fortalecidas y con mayor conocimiento del ejercicio del producto, bien o servicio que prestan. Entonces, pensemos cuánto tiempo podríamos estar cerrados o podemos permanecer con algún problema o una dificultad en nuestra compañía. 3 días en nuestra empresa, 3 días, una semana, un mes. Entonces no existe una respuesta igual para todos porque todos aquí presentes, hay empresas micro, ¿cierto? Hasta 10 empleados, pequeñas, ¿cierto? Empresas de 20, 30 empleados, hasta 200 empleados, ¿cierto? Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, no pensemos solamente en un desastre natural, no pensemos solamente en grandes emergencias, para prepararnos de qué podemos hacer cuando llega una crisis. Pero revisemos, antes de seguir adelantando el tema, qué es una crisis empresarial y que nos quede súper claro. ¿Sí? Porque muchas veces confundimos problema con un incidente o con una emergencia, con una crisis real. Y aunque parecen sinónimos como tal, pues no lo son, ¿sí? Son cosas diferentes. Entonces, una impresora, por ejemplo, que deja de funcionar, un colaborador que no llega o un retraso en una entrega de un bien o servicio o producto, esto genera molestias, esto normalmente se soluciona con el recurso habitual de la organización, a esto le podemos considerar un incidente, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos claro el nivel de importancia, cómo se van presentando las cosas, pues tenemos mucho más claro cómo actuar frente a esto. Ahora imaginemos otra situación. En la empresa ocurre un cortocircuito que obliga a evacuar las instalaciones, pues por el bien de las personas y por el bien también de la compañía, de la empresa, para bajar, digamos, el tema de los tacos, de la energía, mientras llegan a revisar, o de bomberos. El personal actúa siguiendo los protocolos de seguridad, interviene en organismos de emergencia y unas horas después puede que la actividad se reanude o se regule. Aquí ya estamos hablando de una emergencia, porque existe un riesgo real para las personas, que son lo más importante de la empresa, y para las instalaciones, porque pueden correr riesgo incluso de verse afectada en su totalidad, y requiere una respuesta inmediata, ¿sí? Entonces ya tenemos un significado más claro de un incidente, que es algo más pequeño, más mínimo, que puedo solucionar con mis propios recursos más en el tiempo. Tenemos como les muestro el ejemplo de una emergencia, y una crisis es completamente diferente, porque una crisis aparece cuando la situación supera la capacidad normal de respuesta de la organización y comienza a comprometer aspectos esenciales del negocio, como la continuidad de la operación, la estabilidad financiera, la confianza en los clientes, la reputación de la empresa o incluso la permanencia dentro del mercado. Ejemplo, un alimento que generó una intoxicación y una hospitalización, por decir algo, y está comprobado en un cliente. Eso es terrible, la onda digamos que se extiende demasiado rápido. Un ciberataque, ¿sí?
¿Qué pasa? El sistema deja de funcionar, los pedidos no se procesan, ya lo hablamos un poquito atrás, los clientes empiezan a llamar porque no reciben respuesta, las redes sociales empiezan a llenar de comentarios, esta gente no responde, estas personas no responden, no nos dan ninguna retroalimentación de qué está pasando. Entonces, los colaboradores no saben qué instrucciones seguir, entonces se dan cuenta que el problema, digamos, inicial del tema de la crisis era tecnológico y rápidamente, ¿qué pasa? Empieza a impactar las finanzas, es decir, la venta de la empresa. Y finalmente, que es lo más difícil de volver a levantar, la reputación de nuestra micro, pequeña y mediana empresa y la confianza, que lo que tienen los clientes en la empresa es confianza. Y esto ya no es un problema informático, sino que se considera una crisis empresarial. Entonces, aquí les quiero dejar y compartir un mensaje que las crisis casi nunca llegan solas, generalmente vienen de atrás, ¿sí? Con un solo evento que desencadena múltiples consecuencias y que afectan a las diferentes áreas de la organización. Entonces, aquí la verdadera cuestión es saber si todos los que estamos aquí presentes, ustedes que están presentes recibiendo este espacio, de conocer un poco más sobre este tema, ¿está preparada su empresa para responder cuando ocurra esta situación? Tienen personas que se encargan de la seguridad informática, tienen su red de emergencias clara dependiendo del sector económico al cual se desempeñen, si es con motos, con domicilios, si tienen completamente todo en regla, sus SOAT, sus seguros, todas sus credenciales, tienen seguros en caso de que tengan insumos o materia prima costosa, están con sus proveedores al día en todo lo que tiene que ver con esto para también evitar una crisis, tienen abastecimiento de absolutamente todo lo que necesitan para cubrir las necesidades del cliente. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Esa preparación marca absolutamente la diferencia entre una empresa que se recupera o una empresa que pone en riesgo su continuidad. Entonces, pues los invito a pensar cuál es esa crisis más importante que ustedes han vivido hasta el día de hoy en sus organizaciones, si fue el COVID, si fue una pérdida de información, un incendio, una inundación, un corto, una salida de un colaborador que es indispensable para la compañía, un daño de una máquina importante que no preveíamos y cómo nos llevan estas crisis a pensar que no es algo lejano. Yo sé que muchas de las personas que están acá presentes ya están diciendo, lo he vivido, casi no lo soluciono, estoy atravesando una de esas y cómo vamos a hacer para pues reinventarnos y ser resilientes frente a esto. En estas principales crisis de las MIPYMES, como lo dijimos, no todas son iguales, no todas son igual de impactantes y se encuentran clasificadas en diferentes, digamos, tipos de crisis, llamémoslo así. Unas son las crisis financieras y son aquellas que afectan la estabilidad económica de la empresa, pueden originarse por disminución de ventas, por problemas de inyección de capital o de liquidez, incremento en los costos de la materia prima, lo que hace que se incrementan los costos a los clientes. Creo que eso lo estamos viviendo actualmente en este pico de inflación tan alta que hemos vivido a lo largo del tiempo, ¿cierto? Creo que el mundo entero es un fenómeno a nivel mundial. El endeudamiento excesivo también de las empresas o de las MIPYMES y el incumplimiento también de pagos de nuestros clientes hacia nosotros. Eso también lo tenemos que prever. Entonces, ¿cuántos meses podemos vivir pensando en esta crisis financiera? Eso es súper importante. ¿Hasta dónde podemos resistir? Y eso es súper importante saber cómo está ese, digamos que, ese caucho o esa flexibilidad en el tema financiero. Otra es la crisis operativa y ocurre cuando los procesos normales del negocio tienen máquinas, tienen equipos, entonces cuando se daña una máquina, cuando falta la materia prima para seguir trabajando con esa máquina, cuando se interrumpe la producción por una incapacidad o por el daño de esa máquina. ¿Y qué pasa? Genera retrasos en la distribución y fallas en la prestación del servicio. Las crisis tecnológicas también pues las vemos muy comúnmente ahora y todas las empresas prácticamente cuentan con un departamento de tecnología y acá hablamos lo que ya hemos venido repitiendo desde un inicio de un ataque cibernético, de la pérdida de la información de las bases de datos
de la pérdida de pronto del Internet por un daño macro, y muchas empresas creen que esto solo les ocurre a la grande empresa, que están, digamos, blindadas para eso, y no. Vemos cuando vamos al sector bancario y dicen no hay línea, y podemos demorar 2, 3 horas o incluso tenernos que desplazar hacia otros lugares, nuestra casa, nuestro trabajo nuevamente, porque no son capaces de solucionar en ese momento esa crisis de tecnología que están viviendo. Otras son las crisis reputacionales, que es uno de los activos más valiosos de la empresa, porque una mala atención al cliente, una publicación negativa, una información falsa o una opinión negativa puede girar en cuestión de segundos y minutos, y por eso genera una crisis de reputación, ya que que un cliente insatisfecho se lleva un montón de clientes que ya de pronto confiaban en la reputación de nuestra empresa. Las otras crisis son esas crisis legales y regulatorias, cambios en la legislación, sanciones, aumentos de impuestos, incumplimientos normativos, problemas contractuales. Ejemplo, nos llega la visita de nuestro Ministerio del Trabajo, que es el que regula los sistemas de gestión y seguridad y salud en el trabajo en Colombia para las empresas y el bienestar de los trabajadores, y no estamos preparados. Entonces, pues ahí llega una crisis porque llega la multa, porque no esperábamos esto, porque no preveímos un buen sistema de gestión. Crisis relacionados con el capital humano, con el talento humano, con las personas. Tenemos que recordar que nuestras empresas funcionan gracias a nosotros, al capital humano. Entonces, cuando hay una incapacidad, cuando Dios no permita haya una muerte, cuando renuncia un colaborador clave, estamos preparados para eso. Cuando hay conflictos laborales, recuerden que vimos una sesión súper bonita e interesante sobre clima organizacional. Ahí pueden apoyarse mucho cómo mitigar este tipo de crisis. Cuando nos falta un personal calificado para desarrollar digamos que una de las misionalidades de la empresa. Entonces, muchas veces el mayor riesgo de una empresa no está ni siquiera en la tecnología, sino cuando depender de una sola persona para realizar procesos esenciales se nos vuelve un tema del negocio. Crisis por fenómenos naturales, pues las crisis por fenómenos naturales ya las conocemos, es lo que no está en nuestras manos, es lo que digamos que está en el ámbito de Dios, en el ámbito de lo que no podemos incluso considerar, como incendios, inundaciones, terremotos, ya lo habíamos hablado. Crisis sanitarias o de salud pública, ¿sí? Lo que vivimos con la pandemia COVID-19 nos dejó una enseñanza inmensa, una enseñanza muy, muy valiosa, y es que las empresas se tuvieron que adaptar rápidamente, digamos, los diferentes servicios de supermercados, centros de atenciones de salud se tuvieron que reinventar con normas de bioseguridad, y esto nos demostró que la capacidad de adaptación es una de las mayores fortalezas de las organizaciones y de los seres humanos, porque nos adaptamos fácilmente a los cambios, así creamos que no, cuando de verdad corre peligro nuestra vida, allí es donde se da a prueba nuestra, pues digamos que toda nuestra resistencia, ¿sí? Cómo reaccionamos frente a esas crisis. Entonces, como pueden observar, una crisis se origina por muchísimas causas, y lo importante no es intentar eliminar los riesgos, porque esto es casi que imposible, ¿sí? Pero sí es identificarlos, analizarlos y saber cómo vamos a estar preparados para cuando esto ocurra o suceda. Entonces les dejo esta frase que me pareció súper importante, y es: en seguridad y salud en el trabajo solemos decir que el riesgo no desaparece por ignorarlo. Lo mismo ocurre con las crisis empresariales. No podemos evitar todos los eventos, pero sí podemos prepararnos para responder de manera inteligente y proteger la continuidad de nuestras organizaciones. Pero revisemos ahorita cuál es el impacto de esa crisis empresarial y qué ocurre cuando llega a nuestra empresa. Entonces, una crisis afecta simultáneamente las diferentes dimensiones de la organización, como ya lo revisamos en todos los aspectos, pero haciendo digamos que un análisis con una retrospección hacia atrás, lo más importante de la micro, pequeña y la mediana empresa, entonces, es la operación. Cuando esta empresa interrumpe la operación, muchas de las actividades dejan de funcionar, incluso los servicios no se pueden prestar, los pedidos, como les decía, se retrasan. Eso ya pues sería como redundar en lo que ya hemos hablado.
También aparecen las consecuencias financieras, es cuando la empresa deja de operar y de generar ingresos. Entonces, ¿y qué pasa? Lo hablamos atrás un poco más rápido, es no podemos pagar los salarios, el arriendo ya está encima, un mes pasa súper rápido, los servicios públicos también están allí y si no producimos, pues no se pueden, digamos que justificar, los proveedores empiezan también a generar nuestras facturas y lo que les comentaba, súper importante, la reputación. Digamos que esta es como la conclusión de lo que veníamos hablando en la parte de atrás. Pero revisemos, súper importante, ya identificamos qué es una crisis, cómo diferenciamos emergencia, crisis e incidente, las diferentes principales crisis que explicamos cada una de ellas. Ahora revisemos qué es un plan de continuidad, ¿sí? Entonces, precisamente aquí aparece uno de los conceptos más importantes que quiero que tengan súper claro. Entonces, plan de continuidad o plan de PSN también, pues digamos que cuando vean la sigla. Entonces, supongamos que mañana llegan a la empresa, se encuentran que una fuerte tormenta, por ejemplo, inundó la instalación, ¿sí? O el local de cada uno de la operación que ustedes tengan, y una gran parte de los equipos resultó afectada. Digamos, a mí me pasó en una empresa donde estaba, en unas bodegas donde trabajaba en Manizales anteriormente, hubo una inundación en ese sector y los equipos de cómputo, pues no alcanzó a inundarse hasta ahí, pero sí todo el cableado, pues estaba mojado, corríamos riesgo de un tema ya eléctrico, ¿sí? De algo que pudiera afectar no solamente a los equipos, sino también a las personas. Entonces, ¿cuál es la primera reacción que tomaríamos? ¿Quién se comunica con los colaboradores? ¿Quién le informa a los clientes? ¿Quién toma la decisión de parar la actividad o la continuidad del negocio? ¿Existe una alternativa de poder operar desde otra parte nuestra empresa dependiendo del sector económico al cual nos dediquemos? Y si la respuesta de ustedes es no sé, entonces la empresa en este momento está improvisando. Si ustedes no saben o no tienen, no han hecho una reunión específica para eso, se está improvisando, y cuando se improvisa, en medio de una crisis, la pérdida es aún muchísimo mayor. Entonces, por eso la importancia del plan de continuidad del negocio, el cual podemos definir como un conjunto de estrategias, de normas, de procedimientos o de acciones previamente planificadas que le permite a cada uno de ustedes responder de manera organizada ante la interrupción de esa misión de lo que ustedes hacen. ¿Qué garantiza? Pues garantiza la continuidad, el proceso esencial y acelera la recuperación. Entonces, quiero enfatizar en algo súper importante. Muchas personas creen que un plan de continuidad consiste en tener solamente un documento por escrito, llenos de procedimientos que se guardan en una carpeta, así como para el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo lo es las afiliaciones de cada uno de los empleados, y no es así. Un plan de continuidad no es un documento, es una reunión que hago con mis colaboradores de cómo me voy a preparar frente a esto, como lo que se dice hoy en día y siempre para las familias, punto de encuentro, ejemplo, Dios no permita, ante un terremoto. No, pues el parque, la clínica, la iglesia, la dirección que ustedes quieran. Hoy en día para los ciberataques familiares o empresariales. Sí, si eso es así, dígame la frase o la fecha de tal cosa o la fecha de apertura de la empresa o el cumpleaños de fulano o del otro, ¿sí? Eso es súper importante. Entonces es una forma en la que me preparo, es una herramienta de gestión, es una estrategia que me permite que toda la organización sepa qué hacer antes, durante y después de una crisis. Su propósito no es evitar que ocurran estos eventos porque no está en manos de nadie evitar. No tenemos en nuestras manos evitar un problema de salud, pues mucho menos este tipo de cosas. Entonces, el objetivo principal es reducir el impacto de esta crisis para que la empresa continúe operando. Entonces, los invito a que se reúnan, a que hablen, a que después de este tema tan bonito puedan llegar a conclusiones objetivas. Es frente a esto, ¿quién va a ser el líder de la respuesta? Frente a esto, otro, ¿qué vamos a hacer cuando ocurra una crisis de este tipo? Y por nuestro sector económico al cual nos dedicamos, nuestro negocio, podría ocurrir esto. ¿Cómo nos vamos a comunicar con nuestros clientes? Eso es súper importante. Recuerden que este plan no es solamente de continuidad para las empresas grandes, las empresas pequeñas, medianas,
emprendimientos. Y micro, pequeñas y medianas son las encaminadas al crecimiento de cada uno de estos emprendimientos para que nuestro motor económico, que es la MIPYME, pues siga creciendo. Entonces no se necesita ser una multinacional para continuar con este plan de continuidad. Y así como estábamos hablando que existen unos diferentes tipos de crisis, también existen unos pilares fundamentales para es que ese plan de continuidad pues sea efectivo y se dé. El primer pilar es el liderazgo. Tenemos unas acciones educativas dentro de Positiva, Posipedia, súper bonitas sobre liderazgo. Las invito a consultarles para que ustedes sepan cómo pueden desarrollar ese liderazgo de una manera más efectiva y más asertiva. Entonces, toda crisis necesita que alguien tome las decisiones, que alguien levante la mano y que sea el más avispado, el que habla, el que llama, el que funciona. Cuando no existe un líder determinado dentro de la organización, vamos a evidenciar desorden, incertidumbre, no sabemos para dónde vamos, improvisamos. Entonces, un buen líder, ¿qué hace? Mantiene la calma, dialoga, organiza el tiempo, prioriza las acciones, ejecuta con todos de manera más rápida. Sabemos que hay gente como mucho más multitareas, pero de manera efectiva. Transmite confianza, que esto es súper importante y no necesita tener todas las respuestas al mismo tiempo, pero sí tiene una capacidad importante de orientación. El segundo pilar son las personas, o digamos en su orden, las personas son súper importantes. Ya les dije por qué, porque los procesos no funcionan solos, porque detrás de cada actividad hay un colaborador hermoso y divino que hace que ese negocio esté funcionando. Y este mensaje es súper importante para los gerentes, para los dueños, que reconozcan el valor de sus empleados. Por eso es fundamental que las personas reconozcan sus responsabilidades y estén constantemente en capacitación y sepan cómo actuar cuando ocurre esta emergencia. Entonces, esto es súper importante y excelente. Es un plan fracasa, saber esto, si nadie lo sabe ejecutar. Otro pilar son los procesos críticos. Sabemos, tenemos que tener claro que actividades no pueden detenerse bajo ninguna circunstancia. Entonces, este es el de los procesos. ¿Por qué? Porque pues tenemos que identificar que la producción cierre, que la atención al cliente se estanca, que la facturación no se va a dar de manera efectiva. Este ya lo habíamos revisado. El otro es el de la tecnología y el riesgo de la información. En riesgos es el riesgo de la información o la tecnología. Y entonces tenemos que preguntarnos qué. ¿Tenemos backup de la información? ¿Tenemos un OneDrive de todo donde va la información? ¿Tenemos una copia de seguridad? ¿Esta información está protegida? ¿Qué pasa si mañana perdemos acceso al sistema y nadie tiene copia de eso? Grave, ¿no? Porque el que tiene la data tiene el poder, ¿sí? Y yo creo que lo más importante de una compañía es tener esa data para saber cómo llegamos. Entonces, la tecnología se convierte en una gran aliada o en una gran vulnerable, ¿sí? En un aspecto de una vulnerabilidad grandísima. Otro pilar importante de los planes de continuidad es la infraestructura y los recursos, las instalaciones, los equipos, la maquinaria, los vehículos, los demás recursos, los muebles y enseres, los recursos físicos que forman parte de este plan de continuidad. Porque si alguno de estos deja de funcionar o no lo tenemos, pues debemos saber cómo continuamos operando, porque todo es un ecosistema. Recuerden que uno depende del otro y el mejor ejemplo de eso es una empresa. La comunicación es un pilar fundamental. Se me estaba quedando por fuera y en mi opinión, es uno de los más importantes aunado al liderazgo, porque durante una crisis, pues las personas necesitan o necesitamos información. Durante una crisis se necesita calmar los rumores. Tenemos que tener una comunicación clara, rápida y transparente. Estas son, digamos que, características fundamentales de un buen líder. Y finalmente, pues la mejora continua que hace que la organización cambie, que la tecnología avance, y por eso un plan de continuidad debe revisarse, actualizarse y ponerse a prueba. Esto no es una reunión de cada año o de cada 6 meses o en enero por si de pronto ocurre algo, no. Tiene que hacer parte de los temas de capacitación dependiendo del riesgo en el cual estamos ubicados de nuestra organización. Entonces, ¿cuáles ustedes consideran hoy que
se necesita mayor fortalecimiento en las actividades que ustedes están desarrollando, el liderazgo, la comunicación, la protección de la tecnología, la identificación de los riesgos a los cuales están expuestos, los procesos que están llevando, si están siendo como así muy irregulares, la capacitación del personal, por ejemplo, en una empresa de alimentos, las buenas prácticas de manipulación de alimentos. Yo soy súper, digamos que de buenas, para que le salga a uno, como dice el pelo en la sopa, hasta en lugares muy buenos. Entonces, eso también revisarlo, cómo estamos actuando frente a esto, ¿cierto? Entonces, como pueden observar, un plan de continuidad no depende de un documento, quiero que eso quede súper claro, depende del compromiso, de la interacción y de la capacitación y la reunión que ustedes tengan constantemente. Vamos a pasar rápidamente, ustedes ya conocen la matriz de identificación y evaluación de riesgos, no todos los riesgos tienen la misma prioridad. Es necesario evaluarlo según la probabilidad de ocurrencia y el impacto que generan sobre la organización para definir acciones definitivas. Entonces, ¿cuál es cuál es ese riesgo con mayor probabilidad que tiene mi empresa? Cada uno de los que ustedes están acá y revisar si es alta, si es muy alta, si es media, si es baja, ¿sí? Entonces, el análisis de esos impactos es súper importante porque nos ayuda a establecer ¿qué? Prioridades. Prioridad es una palabra súper importante para continuar la actividad de nuestra empresa. Vamos a pasar rápidamente acá a un tema que es el análisis del impacto al negocio, ¿sí? El Business Impact Analysis. Y este análisis, el BIA, que pues tiene las siglas abreviadas, nos permite identificar cuáles son los procesos realmente críticos para la empresa. Aquellos que no pueden detenerse por mucho tiempo. Imaginemos una empresa del sector comercial que no pueda imprimir documentos, probablemente el impacto sea bajo, ¿cierto? Pero si durante unos días no puede facturar o recibir pedidos, pues las pérdidas comienzan a ser más significativas. Por eso digamos que el BIA o el Business Impact Analysis, que es el análisis de impacto del negocio, hablándolo en español, nos ayuda a establecer esa prioridad y que no todo debe recuperarse al mismo tiempo, sino que primero debemos garantizar el funcionamiento de los procesos esenciales y posteriormente ir restableciendo los demás. Además, también el análisis del impacto del negocio responde a preguntas muy importantes. ¿Qué proceso es crítico? Ya creo que lo redundamos y lo hablamos. ¿Cuánto tiempo puedo permanecer detenido? Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, veamos cómo podemos diseñar ese plan de continuidad. Entonces, lo primero que debemos entender es que no tiene que ser ese documento extenso, es que tiene que ser claro, práctico y conocido por cada uno de los colaboradores o los servidores y que tiene un papel fundamental durante la crisis. Entonces, es importante recordar que cada empresa es diferente, entonces no existe un plan de continuidad idéntico para cada uno de digamos que de las actividades comerciales de cada empresa. Entonces, una empresa de manufactura tendrá necesidades supremamente diferentes a las de un restaurante, a las de alguien que preste servicios de salud o servicios de belleza o otro tipo de servicios. Entonces, tiene que estar adaptado a la realidad de la organización y que no se quede archivado en un escritorio, sino que constantemente el líder esté preguntando cómo reaccionaría usted frente a este incidente. O esto que le estoy mencionando, ¿es un incidente, es una crisis o es una emergencia? Eso es súper importante también que nuestros líderes evalúen constantemente a los colaboradores de la manera más amorosa, resiliente y empática, no como a rajarlos por un quiz, no, sino de la manera más educativa, cómo reaccionaría frente a, porque cuando llega nuestro jefe o un profesor o cuando pasamos por la época académica, nos hacen una pregunta y uno queda bloqueado automáticamente. Entonces, ¿cómo estamos enseñando a nuestros colaboradores a afrontar la crisis y a responder con un orden que proteja a las personas y ustedes puedan recuperar en el menor tiempo? El liderazgo y la comunicación son súper claves para gestionar las crisis. Cuando una organización enfrenta crisis, las personas buscan orientación, quieren saber qué está ocurriendo, qué decisiones están tomando y cuál será el siguiente paso. Miren, aquí ustedes tienen un recurso súper importante. Si son microempresas, pues tienen ese tecnólogo
en seguridad y salud en el trabajo, pueden apoyarse súper ahí. Si ya son una empresa mediana, pues tienen que tener un gestor especialista en seguridad y salud en el trabajo para que también se apoyen. Básicamente, esto no es algo que ustedes se van a inventar y entonces vamos a venir a hacer un mapa. No, tienen que contar con una persona que les pueda dar un apoyo desde el conocimiento, dependiendo del sector económico en el cual ustedes estén y el nivel de riesgo. Entonces, es súper importante la comunicación. La falta de información genera incertidumbre y pues, ¿qué dice la comunicación y el liderazgo para gestionar las crisis? Que la empresa es honesta y es permanente y que puede generar confianza en el mercado, es decir, en el cliente. Entonces, vamos a reflexionar un poco y hablar sobre qué tipo de líder quiero encontrar si mañana mi empresa enfrenta una crisis, ¿sí? Seguramente quién es la persona que más inspira confianza, quién mantiene la calma dentro de mi equipo de trabajo, quién comunica con claridad, quién toma decisiones oportunas, quién llama por la mañana a la persona que nos ayuda con vigilancia, por ejemplo, todo está bien, todo, cómo está el orden del día, cuénteme la clave de seguridad, del desbloqueo de la alarma funcionó perfectamente. Estoy completamente segura que hay muchos de los que están acá presentes que no hacen eso todos los días al iniciar el día, por decir algo, hacer un balance de si hubo retrasos en los pedidos, si es otro tipo de empresa, por qué se dieron esos, pero constantemente. La continuidad hace que se den estos buenos resultados. Entonces, el liderazgo, recuerden que es la capacidad de transformar esa incertidumbre en confianza y la adversidad en una oportunidad para crecer. Como actividad final y para responder de pronto algunas preguntas que existan o una pregunta, quiero dejarles una reflexión súper importante y es, completa en la siguiente frase. La primera acción que implementaré en mi empresa durante los próximos 30 días será, ¿cuál será? ¿Cuál creen ustedes que necesitan cubrir para que estemos activos, alertas, atentos frente a una crisis principalmente, pero también frente a una emergencia podría ser o un incidente, que es lo que se presenta diariamente porque somos seres humanos y no somos perfectos. Entonces hemos recorrido un camino súper importante, comprendimos que definitivamente es una crisis, no la confundimos con otros significados, identificamos su impacto, conocimos cómo se construye un plan de continuidad, entendimos que las personas son el corazón de cualquier estrategia y que mañana mismo empiezo a gestionar una reunión en caso de que no la tenga prevista o no la haya adelantado y un compromiso, que todos asumamos un compromiso con nuestra empresa, que es quien nos da el sustento diario y para la cual el fin principal, tanto de como Positiva Compañía de Seguros lo menciona constantemente en sus capacitaciones, es que los empleados lleguen sanos y salvos a sus casas. ¿A compartir con quién? Con sus familias. Entonces, bueno, me siento muy contenta de haberlos acompañado hasta acá. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo desde este presente y le doy espacio a Dianita para que nos direccione con nuestro sondeo. Por acá voy a dejar la bibliografía, pero no sin antes darle pie a Diana para que ella nos informe si hay preguntas al respecto. Que nos acabas de dar. Vamos entonces a iniciar el segundo sondeo de esta sesión. ¿Vamos de una vez con el sondeo? Sí, vale. Señora, primero el sondeo y después las preguntas. Perfecto. La primera pregunta que tenemos, ¿cuál considera que es el principal objetivo de un plan de continuidad empresarial? A, evitar que ocurran todas las crisis en la empresa. B, permitir que la organización continúe su operación. C, incrementar ventas y rentabilidad de la organización. O D, sustituir los planes de emergencia y evacuación. Vamos a esperar unos segundos a que nos den sus respuestas en pantalla y retomamos con los resultados. Los resultados quedaron así. A, evitar que ocurran todas las crisis en la empresa, 26%. B, permitir que la organización continúe su operación, 68%. C, incrementar ventas y rentabilidad de la organización, 2%. Y la respuesta D, sustituir los planes de emergencia y evacuación, obtuvo 4%. Muy bien. Bueno, Diana, recordémosle a nuestros asistentes cuál es el principal objetivo de un plan de continuidad. Recuerden,
para aquellos que nos respondieron la pregunta A con ese 26%, pues que bajó, ¿cierto? Frente a la primera, que fue un 34%, que las crisis no las podemos evitar, ¿cierto? Ni las emergencias, ni los incidentes, hablemos de crisis, no las podemos evitar, pero sí lo que podemos hacer es recordar que el principal objetivo de ese plan de continuidad es mantener la operación, que nuestra empresa o nuestra misionalidad pueda seguir operando de una manera, entre comillas, normal frente a esas crisis. Entonces, para ese 68%, de 52 a 68, veo que quedó un poco más claro el tema. Y la segunda pregunta del sondeo dice, ¿cuál de las siguientes situaciones podría convertirse en una crisis para una MIPYME? A, un retraso de 5 minutos en una reunión. B, la ausencia de un colaborador durante el día. C, un ciberataque que bloquea información y detiene la operación. O D, el cambio de horario de una capacitación. Vamos a esperar de nuevo unos segundos a que usted nos den su respuesta en pantalla y volvemos con los resultados. Así que ahora los resultados. Un atraso de 5 minutos en una reunión, 0%. La ausencia de un colaborador durante el día, 6%. Ciberataque que bloquea información y detiene la operación, 94%. Y el cambio de horario. ¿Cuánto, Diana? Perdón, ¿la C cuánto? 94%. Y la D, 0%. Muy bien, creo que acá quedó completamente identificado el riesgo. Pasamos de la C de 81% en nuestro primer sondeo a un casi perfecto 100, un 94%, un ciberataque. Creo que quedó súper claro, tenemos que tener muy protegida nuestra información, ese riesgo informático que tienen absolutamente todas las compañías que pues, tienen que ver con sus bases de datos, con toda la operación de su empresa, queda súper. Muy bien, vamos entonces. ¿Cuál de los siguientes elementos es fundamental para una adecuada gestión de una crisis empresarial? A, improvisar soluciones cuando ocurra la emergencia. B, esperar a que la situación se resuelva por sí sola. C, liderazgo efectivo, comunicación clara, plan de continuidad o D, delegar todas las decisiones únicamente al gerente. Así quedaron las respuestas. A, improvisar soluciones cuando ocurra la emergencia, 5%. B, esperar a que la situación se resuelva por sí sola, 0%. C, liderazgo efectivo, comunicación clara y plan de continuidad, 91%. Y D, delegar todas las decisiones únicamente al gerente, 4%. Bueno, aquí no sé qué pasó, que pasamos de un improvisar soluciones de un 94% en el primer sondeo a perdón, de las respuestas, la respuesta C, la primera respuesta le dieron un 0% a improvisar, ahora le dan un 5% para un 91% de la respuesta correcta, que es la C. No, recordemos que no vamos a improvisar soluciones, debemos estar preparados y saber actuar, pero lo más importante es el liderazgo, la comunicación y tener claro ese plan de continuidad que nos va a ayudar a solucionar, digamos que este impasse de la mejor manera, esta crisis que se nos puede presentar absolutamente a todos. Entonces, ese es digamos que la respuesta fundamental, comunicación clara, liderazgo y plan de continuidad. Muy bien, doctora, en el chat tenemos una pregunta. ¿Qué habilidades consideran más importantes para un emprendedor o un gerente de una MIPYME en la actualidad? Bueno, yo considero que las habilidades técnicas son súper importantes, ¿cierto? Porque son las que nos definen cómo operar o hacer esto a nivel financiero, a nivel mecánico, a nivel físico, ¿cierto? Según los diferentes sectores económicos, pero lo más importante son esas habilidades humanas, son esas competencias blandas de las cuales están hablando hoy tanto, esa adaptabilidad, el liderazgo mismo que acabamos de mencionar, esa comunicación efectiva y asertiva, esa planeación, ¿cierto? El ciclo PHVA, quién lo está ejecutando, esa gestión financiera, cómo manejamos también la inteligencia emocional de nuestros colaboradores, cómo es el servicio al cliente, uno de los, digamos, talones de Aquiles más grandes de las grandes capitales, no hablemos solamente de Bogotá, es el servicio al cliente y el cual comparamos incluso con regiones un poco más pequeñas, entonces cómo me oriento más hacia eso. El tema del conocimiento de las competencias digitales. Entonces, pues, en conclusión, el éxito de una MIPYME no depende
no depende únicamente, por decir, de una buena idea de negocio, sino de la capacidad de liderazgo que tiene la persona que es la cara principal para atender, digamos así, continuamente a una posibilidad de cambio que pueda presentarse, ¿sí? A liderar personas, a tomar decisiones. Entonces, esto tiene que ver mucho con las competencias blandas o con las competencias humanas que hace que la empresa sea sostenible. Muy bien, doctora Linda, muchísimas gracias entonces por todo lo que nos compartiste hoy, por tu conocimiento. Nos vemos muy pronto en la próxima sesión de tu comunidad. Feliz día. Gracias a ti, Diana, y a todas las personas que nos acompañaron hoy. Nos vemos próximamente en nuestra sesión número 5. Un abrazo para todos. A nuestros participantes no olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y de 20 horas para que lo desarrollen con nosotros. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear ese código QR que aparece en pantalla. Nos dejamos con el siguiente video. Que tengan Y en este segundo Congreso de la Salud Psicosocial, aquí en Bucaramanga, en diferentes salas, vas a tener talleres prácticos para que te lleves esta información y la dupliques en tu empresa y en tu diario vivir. Vas a tener una feria de inmersión, adicional ética en valores, y hay una actividad que me fascina y es Paco, donde tú vas a reflejar la gestión de tus emociones y cómo tú te enfrentarías a una situación cotidiana. Te voy a mostrar lo que vimos aquí en este segundo Congreso en Bucaramanga. Acompáñanos. Hoy en Bucaramanga estamos realizando el segundo Congreso Nacional de Salud Psicosocial. Con la metodología de aprendizaje activo, los asistentes están co-creando y se están llevando unas experiencias importantes de cada una de las 5 salas de intervención desde el elemento técnico que caracteriza este evento. Cuéntanos, ¿qué te animó para venir al Congreso? Vine a reconectarme con mi propósito en seguridad y salud en el trabajo. Estoy aquí porque quiero hacer mejor mi trabajo y cuidar a los que me cuidan. Estoy aquí porque este congreso me actualiza y mejora mis habilidades. Cuéntanos, ¿qué te llevas para tu organización o para tu vida cotidiana? Aprendí cómo la parte psicosocial impacta de manera positiva en una organización y en el buen desempeño de los trabajadores. Gracias a este congreso aprendí que la salud mental no es un lujo, es una necesidad. Me llevo herramientas prácticas y una red de colegas que comparten conmigo la misma visión. Muchas gracias, Positiva. Algo que te lleves de este congreso, algo que te lleves en el corazón. Hombre, Juan, importantísimo lo que nos decía Diego. Dignidad y potestad en la ética, para tener una moral bien definida. Y luego, mi querida Patricia, algo importante que nos decía, cómo tener calidad de vida con calidad humana, en base a lo que decía Mirellita, buena nutrición y buena alimentación. Eso te da la calidad de vida. Muy amable, hombre, Juan. Y en esta oportunidad quiero agradecerles a las más de 250 empresas que estuvimos acá presentes en nuestro Congreso de Prevención de Salud Mental en Santander. Gracias y mil gracias. Zona Santander, cumplimos con el objetivo y estamos presentes. Por favor, no se pierdan las próximas noticias que tendremos en nuestros siguientes mega eventos que vamos a atender, porque Santander y Colombia le cumplimos a la prevención de riesgos laborales.